ante todo, muchas gracias por la invitación. Más cerca y además yo hablo pasito. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar esta presentación contándoles una anécdota y que el resto de la presentación sea tratar de explicarles cómo sucedió eso. Colombia por primera vez en 2016 emitió una declaratoria de interés público para un medicamento contra el cáncer, uno de los ejemplos de Sonia, que es el imatinib Glivec de Novartis. Y creo que ese caso es emblemático de lo que está ocurriendo con propiedad intelectual por varias razones. La primera es, Colombia ha sido tradicionalmente un país que cumple o que es complaciente, digámoslo así, con los requerimientos internacionales en materia de comercio en general, pero específicamente de propiedad intelectual. A diferencia de Argentina, Colombia ha firmado muchos acuerdos bilaterales que incluyen medidas ADPIC Plus o TRIPS Plus o como les queramos llamar, no solo con los Estados Unidos, sino también con la Unión Europea. Entonces, en general, somos un país que es percibido como muy, digamos, complaciente con estos requerimientos internacionales. Entonces, que Colombia decida declarar el interés público de un medicamento es paradójico. Es también muy diciente del debate actual sobre propiedad intelectual porque, a diferencia de lo que ha sucedido en muchos países con licencias obligatorias o intentos de emisión de licencias obligatorias o uso de flexibilidades, este no es un medicamento para el VIH-Sida. Si ustedes ven, la mayor parte de las licencias obligatorias en el mundo han sido utilizadas para medicamentos para el VIH-Sida. Y yo creo que hoy en día estamos en un consenso de que el sistema de propiedad intelectual no sirve especialmente para enfermedades de los países pobres o enfermedades olvidadas o neglected diseases, como se dice en inglés. Hay como un consenso sobre eso, entonces no es tan controversial usar flexibilidades si es para enfermedades de nosotros los pobres, ¿cierto? Pero si es para usar flexibilidades para un medicamento, para el cáncer, que es donde están las grandes utilidades de hoy en día de la industria farmacéutica, que es donde está concentrada toda la innovación, pues es también un caso paradójico o interesante desde esa perspectiva. Y la tercera razón por la que es especial, y les voy a contar un poco más en detalle, es porque finalmente se declaró el interés público, pero no hubo una licencia obligatoria. O sea, el proceso en Colombia quedó truncado en la mitad y al final terminamos usando una figura bastante excepcional y muchos dirían rara, que es hacer una declaratoria de interés público para luego regular el precio del medicamento. Entonces les voy a contar ahora por qué todo esto puede ser interesante. Entonces, para entender por qué Colombia hizo un giro y pasó de ser este país en general complaciente a pensar siquiera en usar o declarar el interés público de un medicamento, les tengo que contar el contexto. Entonces, este es un poquito el contexto súper rápido sobre el sistema de salud colombiano y creo que eso es pertinente también. Estuve aquí oyendo las presentaciones del día de ayer, entonces también como para estar en conversación con el resto del foro. Entonces, Colombia ha logrado en los últimos años y especialmente desde la reforma al sistema de salud en el 93, conseguir una cobertura casi universal. O sea, la cobertura en salud en Colombia en términos de gente con carnet, ¿no?, que en teoría puede reclamar unos servicios. Si hubiera aquí un colombiano, ya alguien habría dicho sí, pero el acceso efectivo a los servicios no es tan bonita la historia, y es totalmente cierto. Hay todavía límites en el acceso a los servicios de salud en zonas dispersas, para poblaciones más vulnerables, pero en general la figura sobre cobertura se ha transformado radicalmente y hoy en día estamos en el 95.6% de la población. La cobertura además se ha vuelto más equitativa. Eso es lo que ven a su izquierda, es la cobertura en salud por quintil de ingreso, y lo que uno ve es que la cobertura es un poco más alta en el quintil 1 que en el quintil 5, y eso se explica en parte porque en el quintil 5, ustedes saben, hay mucho complemento con seguros privados y otras formas de aseguramiento, pero en el quintil 1 la cobertura es bastante sustantiva, quintil 1 y quintil 2. Y lo otro es que también las zonas rurales y dispersas tienen una cobertura mayor. Tienen una cobertura mayor en términos, como les digo de nuevo, de tener el carnet, y también porque hay menos población en esas zonas dispersas. Ahora bien, eso es muy bueno para acceder a servicios básicos, no tan bueno si son cosas más complejas, ¿no?
Lo otro que hemos logrado es tener un plan de beneficios unificado, y es que el sistema de salud colombiano comenzó con dos avenidas: la avenida para los contributivos, o sea, para quienes contribuían al sistema de salud, y la avenida para quienes estaban subsidiados. Y esos dos planes eran diferentes y las primas del aseguramiento eran diferentes. Y lo que hemos logrado del 2008 para acá es ir unificando los planes y ir unificando las primas. Entonces, hoy en día la prima que pagamos por los subsidiados y por los contributivos es la misma, y la cobertura del plan es la misma también. Entonces, les cuento un poco más del contexto específico de la política farmacéutica, que va explicándonos también lo del caso del Glivec. Entonces, como todos nuestros países, Colombia también tiene un cambio, una transformación importante en la carga de la enfermedad, y los datos del 2015 apenas van a salir, pero pues es aún mayor el porcentaje, cada vez mayor el porcentaje de población con carga de enfermedades crónicas. Entonces hay un cambio en el perfil de la carga de enfermedad. Pero lo otro que hemos logrado, y esto es muy importante en términos de medicamentos, es que hemos reducido muchísimo el gasto de bolsillo. O sea, el plan de beneficios colombiano es un plan hiper generoso en términos de cobertura de varias, servicios de salud, pero también en términos de medicamentos. O sea, el plan que está incluido de medicamentos es bastante generoso. Entonces, el gasto de bolsillo es bajo comparado con el de, debí haber traído el comparado, pero comparado con toda América Latina es el más bajo. Pero los costos, obvio, solo incrementan. Y este es el gráfico solo de los medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios. Y aquí esta es creo que la particularidad más importante del caso colombiano, y que creo que explica mucho de las innovaciones y los giros que últimamente ha tenido Colombia en términos de política farmacéutica. Y es que nosotros tenemos una corte constitucional súper progresista, un derecho a la salud hiper incluyente, digámoslo así, que no estuvo incluido inicialmente en la Constitución, pero que se ha ido desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte y de las demandas individuales o amparos de gente que demanda servicios de salud. Entonces, tuvimos una explosión desde 2002 de litigio en salud, y eso ha generado, y mucho de ese litigio en salud está concentrado en medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios, es decir, medicamentos para enfermedades de alto costo y medicamentos muy nuevos, ¿no? Porque a medida que el plan siempre tiene un rezago y se va actualizando lentamente, y la política inicial de actualización del plan era lograr conseguir suficiente evidencia para incluir algo en el plan, pero la gente rápidamente se saltaba a la fila pidiendo esos medicamentos por vía judicial. Entonces, lo que tienen acá es el incremento exponencial hasta 2010, luego una regulación de precios que bajó un poco el impacto presupuestal, y ahora otra vez estamos teniendo una alza considerable, pero este es el impacto presupuestal solo de lo que no está incluido en el plan, y se comenzó a comer el presupuesto en salud. La presión tecnológica, le pusimos ese nombre a esto, que es la incursión de nuevas y nuevas tecnologías que comienzan a robarse una parte del presupuesto importante, y que además van un poco en detrimento de la cobertura de lo que ya está en el plan. Entonces, ¿qué hicimos? Y ahí es donde comienza toda esa innovación regulatoria. Van a ver que hemos hecho básicamente de todo, ¿no? Entonces, esta es la etapa 1. Entonces, en la etapa 1 teníamos el plan de beneficios, y lo que hicimos fue actualizarlo. Entonces, si hay tanta presión tecnológica porque estamos demandando cosas que no están en el plan de beneficios, pues actualicemos el plan de beneficios, y comenzamos a incluir cosas, entre esas el imatinib y otras cosas en el plan de beneficios. Perfecto. Lo siguiente que dijimos, bueno, entonces implementemos evaluación de tecnologías. Ayer veía que aquí hay toda una discusión porque se va a crear un instituto de evaluación de tecnologías. Pues nosotros en 2011 creamos un instituto de evaluación de tecnologías. El instituto de evaluación de tecnologías se llama IETS, y ahorita les muestro un poco las cifras, pero ha evaluado muchas cosas y se usó como el principal mecanismo para actualizar el plan de beneficios. Lo otro es que comenzamos a trabajarle a la pertinencia. Entonces, hagamos guías de práctica clínica y ampliamos mucho las guías de práctica clínica, y comenzamos a hacer campañas de uso racional de medicamentos. Y en el lado del precio, entonces dijimos, bueno, esto está un poco loco, ese impacto de los medicamentos de alto costo está muy alto, entre otras porque esos precios no están regulados, entonces hagamos regulación de precios. Y si comenzamos haciendo regulación de precios como con promedios nacionales, eso no les traje toda esa historia, pero lo que terminamos haciendo al final fue una regulación basada en referenciación internacional.
o PRI, como le pongo ahí. Y lo otro que hicimos fue tratar de trabajarle a la competencia. Entonces, eliminemos las barreras innecesarias a la competencia y en específico trabajamos sobre las barreras innecesarias a la competencia, a las barreras sanitarias. Entonces, creamos un decreto de biotecnológicos o biológicos que trata de, digamos, disminuir barreras innecesarias a la entrada de biosimilares. Muy controversial, con hasta Joe Biden mandó una carta diciendo que éramos enemigos del globo, ¿no? Darth Vader. Entonces, esto es un poquito de las cifras. La evaluación de tecnologías. Entonces, desde 2011, como les conté, creamos este Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que ha evaluado más de 122, digo más porque en los últimos 2 años ha evaluado un poco más, 122 medicamentos, 3 dispositivos, 4 procedimientos, 21 medios diagnósticos, y digamos, no es que todos estos hayan sido incluidos en el plan. Al final, el IETS tiene una figura que es bastante, y ha sido controversial porque es una entidad mixta, es público-privada, no es totalmente pública, y eso lo hicimos en principio como con la idea de que tenía que ser legítima y que no podía ser percibida como una agencia de evaluación de tecnologías que iba a evaluar como a gusto del Estado. Entonces la creamos mixta y eso ha tenido cosas buenas, como que se considera muy independiente y que sus evaluaciones no están hechas a la medida del Estado, pero también ha sido complicado en términos de recursos porque no tiene los recursos garantizados y entonces pues la sostenibilidad en el largo plazo pues puede estar en juego. Estos son algunos de los resultados de la regulación de precios de medicamentos. Entonces son 863 medicamentos regulados que han reducido su precio en promedio 42% y se estima que han tenido ahorros de 240 millones de dólares. Esto es anual, esa cifra de ahorro. Es importante decir que esta regulación de precios, digamos, como sucede generalmente en nuestros países, fue muy buena en su primer intento, o sea, en su primera envión. Lo difícil, y yo creo que es cierto sobre casi todas las políticas públicas, por lo menos en Colombia, es que actualizar y mantener, eso es lo que se comienza a convertir en algo muy complicado. Entonces, esos medicamentos que están regulados por referenciación internacional han tenido varios problemas. Uno es que tenemos una nueva situación de tasa de cambio y cuando ustedes referencian internacionalmente, la tasa de cambio tiene un impacto muy considerable sobre los precios, ¿no? Entonces, la actualización terminamos haciéndola no con referenciación de precios internacionales porque habríamos subido todos los precios, sino ajustándolos por IPC, ¿no? Entonces eso también tiene como una especie de cambio de reglas de juego que puede generar como alguna presión sobre la legitimidad del proceso. Este fue nuestro intento y lo pongo separado porque creo que fue un intento bastante sufrido de regular dispositivos médicos. No sé cómo ustedes lo experimenten en Argentina, pero los dispositivos médicos tienen retos desde que no hay código, ¿no? O sea, con los medicamentos nosotros por lo menos tenemos códigos unificados y clasificaciones ATCs y etcétera. Con los dispositivos médicos esto es que toca comenzar desde decir qué se compara con qué, cómo conforma uno los mercados relevantes y etcétera. Entonces realmente logramos regular el stent medicado, pero fue un proceso sufrido de 1 año y medio de además reunirnos con los productores que nos explicaran sus ventajas competitivas uno frente a otro para ver cómo conformábamos esos mercados relevantes y finalmente ahí quedó la regulación. Entonces les voy a decir lo que pasó luego. Estábamos ahí muy bien, entonces les cuento el IETS, el PRI y el registro el decreto de biológicos. El litigio en salud tumbó también nuestras nuevas estrategias. Entonces, lo que pasó fue que decidimos pasar una ley que tratara de reconocer, una ley estatutaria que reforma la ley de salud general y que tiene estatus constitucional para reconocer el precedente de la Corte Constitucional en materia de derecho de salud. Pero lo que hicimos fue tratar de meterle a eso criterios de costo-efectividad. Entonces, que la ley dijera sí, todos los colombianos tienen derecho a todas las prestaciones en salud con criterios de costo-efectividad y es, digamos, para nosotros los economistas era lógico, ¿no? Era, pues es lo mejor para todos, con lo que representa el mejor beneficio al menor costo. O sea, no me parecía como una gran innovación, pero a la Corte le pareció que
que la ley incluyera las palabras costo-efectividad en la ley era una oportunidad para que se limitara el acceso a ciertas terapias. Entonces, literalmente tachó costo-efectividad de toda la ley. Entonces, ahora tenemos una nueva ley estatutaria que dice que todos los colombianos tienen derecho a la salud y eso es sin límites, con excepción de unas exclusiones, ¿no? Y que nada dice costo-efectividad por ninguna parte. Ya voy. Entonces, voy bien, creo que 5 minutos es lo que me falta. Entonces, lo que tocó ser más creativo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue el plan de beneficios y ahora entonces un mecanismo ordenado con el cual pudiéramos darle acceso a las cosas que no están incluidas en el plan, ¿no? Que son las cosas de alto costo y etcétera, a la mayor parte de la población. Eso se llama MIPRES, es una plataforma por la cual los médicos centralizadamente pueden prescribir medicamentos y servicios que no están incluidos en el plan, pero de una forma en la que por lo menos el Estado tenga la capacidad de supervisar qué está ocurriendo y poder hacer trabajos de guías de práctica clínica o de uso racional dirigidos a los médicos que están involucrados en esa prescripción, porque nuestro sistema es bastante fragmentado, como el de ustedes también. Entonces, digamos que el Estado no tenía un control sobre realmente quién prescribe y cómo prescribe. Y lo otro es crear un mecanismo de exclusiones explícitas, y es decir, bueno, hay unas cosas que ni siquiera en ninguna parte del mundo deberíamos pagar porque es que hacen daño, entonces esas cosas las vamos a excluir, y entonces se creó un mecanismo para excluir explícitamente algunas tecnologías. Lo demás siguió igual, y en regulación de precios, entonces imagínense que este es el escenario. Lo que significa esta ley para nosotros es que cuando un medicamento es registrado en la agencia sanitaria, que la nuestra se llama, nuestra NMAT se llama INVIMA, en ese preciso momento alguien lo puede reclamar ya. O sea, es el momento en el que sale al mercado, está incluido, porque así quedó la ley estatutaria. Entonces lo que hicimos fue inventarnos un mecanismo de regulación de precios basados en valor asociado al registro sanitario. Y eso ha sido Troya. Otra vez falta que Joe Biden escriba, todavía no ha escrito, pero pues Trump puede hacer algo más que escribir. Pero ha sido muy controversial porque ese mecanismo existe en Alemania, existe en España, y de hecho tuvimos varias, y en Francia tuvimos varios intercambios con ellos, pero el problema es que no está asociado al registro sanitario, porque todos los países lo tienen asociado en la definición de precios basados en valor, y es decir, que el precio responda al aporte terapéutico del medicamento. Ese proceso que existe en muchos países europeos está asociado a la inclusión en el plan de beneficios, a la inclusión en lo que paga el sistema público de salud, pero como nosotros todo lo tenemos que pagar, entonces lo decidimos asociar al registro sanitario, pero eso ha sido muy controversial. Entonces la idea, y hasta ahora lo que tenemos es como una guía con categorías de aporte terapéutico, y el precio va a depender del aporte terapéutico. Y lo otro que hicimos fue comenzar a pensar en la propiedad intelectual como una forma de incentivar la competencia y por esa vía bajar los precios. Solo en este contexto uno entiende por qué un país que en general es amigable con la propiedad intelectual decide pensar en hacer la declaratoria de interés público de un producto. Y es que básicamente nuestro abanico de opciones regulatorias ha ido achicándose, y pues por qué no echarle la mano ahí a la propiedad intelectual. Entonces les cuento rápidamente la propiedad intelectual. Esta es la historia de Colombia de propiedad intelectual. Teníamos dos momentos. Un momento donde todos los debates sobre propiedad intelectual, como los describió Sonia, eran sobre las negociaciones internacionales y si íbamos a correr o no la línea roja de cuánto íbamos a patentar. Y eso fue hasta que terminamos de negociar el TLC con la Unión Europea. Entonces negociamos un TLC con los Estados Unidos y un TLC con la Unión Europea. Corrimos varias líneas rojas. Tenemos protección de datos de prueba, tenemos un medio ad hoc linkage o relación entre el registro sanitario y la patente, y no, digamos, nunca habíamos usado, ni siquiera amenazado de usar una flexibilidad. Están ahí, no las cedimos en los acuerdos bilaterales de comercio, pero nunca no los habíamos usado hasta este momento. Luego vino la implementación de los TLCs, y ahorita les muestro una gráfica rápida para mostrarles que
parece que los TLC son el fin del mundo y durante un tiempo, creo que todos los colombianos también lo pensamos así, que firmar los acuerdos ya era suficientemente grave. Lo que pasó luego es que resulta que dentro de los acuerdos, incluso con TRIPS Plus, hay mucha discrecionalidad para los países para hacer lo que quieran hacer. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que hizo la Oficina de Patentes inicialmente. Y ahí les pongo las otras dos cosas que hicimos en ese momento de la implementación del TLC, una solicitud de licencia obligatoria para el Caletra, un medicamento para el VIH, y una solicitud de licencia obligatoria para Glivec, que es la que ya les hablé. Esto es lo de las oficinas de patentes. Entonces lo que ven ahí es, la línea roja es una administración de la oficina de patentes antes y luego otra administración de la oficina de patentes. Y eso es para mostrarles que el criterio de los evaluadores de patentes y las guías de patentabilidad hacen toda la diferencia. Lo que divide esa línea es unos técnicos de evaluadores de patentes con una guía de patentabilidad bastante estricta, donde patentábamos muy pocas cosas. Por ejemplo, no patentábamos polímeros, no patentábamos ciertas cosas que son controversiales, y una guía, y después de la línea roja, una nueva staff, ¿no?, de la oficina de patentes con una guía de patentabilidad que de hecho la industria de locales farmacéutica colombiana demandó ante la CAN por ser más que la ADPIC, ¿no? O sea, una guía bastante relajada. Ya voy a acabar, sí. Entonces ahí ven también en los porcentajes el pico del 2001 y 2002, de hecho lo pregunté varias veces, era un acumulado de patentes, era cuando no había sanciones o remuneración o como restitución del tiempo de evaluación de la patente. Entonces lo que muestra eso es un rezago, no tanto un verdadero digamos incremento en el otorgamiento de patentes. Pero lo que ven después del 2009 con el cambio de la guía de patentabilidad es el cambio radical del porcentaje de patentes concedidas sobre las solicitadas. Les cuento rápido el caso de Caletra, y esto es solo para mostrarles que Colombia logró, o sea, esto es otro mensaje, y es que a pesar de que no emitimos una licencia obligatoria, no hicimos una declaratoria de interés público, el solo hecho de que la sociedad civil pusiera a conocimiento del público que había un problema con Caletra y que no estábamos accediendo y que el precio estaba muy alto, logró un resultado que es parecido al de Tailandia habiendo emitido una licencia obligatoria. Entonces esos son los 4 países que han hecho como cosas con el Caletra: Brasil, que amenazó con una licencia obligatoria para negociar el precio; Tailandia, que emitió una licencia obligatoria; Ecuador, que emitió una licencia obligatoria pero no la usó; y Colombia, que no hizo nada. No emitió nada, pero logró bajar el precio vía regulación de precios de nuevo, gracias a la visibilidad que tuvo el caso por la solicitud y aquí ven la caída del precio radical, o sea, en 2008 era $3.500. Y finalmente les termino la historia del imatinib y con eso cierro. La razón por la que no, entonces Colombia tiene una situación especial, digamos, nuestro abanico de posibilidades regulatorias se redujo, por eso terminamos optando por pensar en hacer cosas de interés público o declarar cosas de interés público. Luego lo que hubo fue que en esa época de patentes, del contraste entre la oficina de patentes muy estricta y la oficina de patentes no tan estricta, en el primer momento fue cuando fue otorgada la licencia obligatoria, la patente. Entonces en el primer momento, antes del 2009, se le negó la patente al Glivec. O sea, Colombia no tenía patente para imatinib. Lo que pasó fue que Novartis demandó ante el Consejo de Estado esa decisión de la Oficina de Patentes. Y en la segunda etapa de la de Industria y Comercio, o sea, en la segunda etapa de la Oficina de Patentes, cuando ya había como una voluntad de patentar mucho más, entonces la Oficina de Patentes no se defendió en el caso judicial porque los nuevos funcionarios creían que esa patente debía haber sido otorgada y que si fue negada, pues no estaban de acuerdo con esa decisión. Entonces no se defendieron y en la corte ganó Novartis. Entonces se le dio la patente después de que se le había negado. Por lo tanto, es un caso excepcional en donde ya había competencia en el mercado y la competencia se tuvo que retirar porque le dieron la patente extempore, ¿no? Entonces, es por eso que al final termina declarándose el interés público, porque es como restituir una condición que ya estaba funcionando, ¿no? Sin embargo, la oposición de Novartis y de la industria multinacional fue tan fuerte que
la industria, digamos, se generó un conflicto dentro del mismo Estado, y eso es algo que Sonia decía que ocurría en las negociaciones de los TLCs también, y es un conflicto entre salud y comercio. Entonces es salud peleándose con comercio dentro del mismo Estado. Y al final el término medio en donde terminamos es, bueno, listo, entonces declara el interés público, pero no le hago la licencia obligatoria, lo que hacemos es regular el precio, simulando, y esto es con lo que quiero cerrar, simulando una situación de competencia. Entonces es casi que una nueva metodología de regulación de precios, que no es ni referenciación de precios internacionales ni promedios nacionales, es simule que hubiera competencia, cuánto sería el precio de ese medicamento.